Bien amigos, y estamos de vuelta con más de hoy en la cámara y ya tenemos con nosotros vía Zoom a Leonardo Soto, quien es economista con una amplia trayectoria en análisis macroeconómico y el estudio de las dinámicas productivas nacionales. Él es economista y consultor especializado en el entorno empresarial con una visión crítica, técnica y aterrizada, que se ha convertido en una referencia obligada para comprender los retos y oportunidades que enfrenta el sector privado en Venezuela. Bienvenido, Leonardo, hoy en la cámara. Muchísimas gracias. Un placer siempre estar con ustedes. Leonardo, al cierre, vamos a iniciar hablando un poco de lo que fue el cierre del primer trimestre de 2025. ¿Cuáles consideras tú que han sido los principales indicadores que definen el comportamiento de la economía venezolana en este periodo? ¿Y cómo se han impactado la operatividad del sector privado? Fíjate, mira, hay dos cifras, ¿no? que contrastan mucho la una de la otra. Una es la que emitió el Banco Central de Venezuela, de un crecimiento por encima del 9% en el primer trimestre, que fue anunciado inclusive por el presidente de la República. Y la otra cifra es la del Observatorio Venezolano de Finanzas, que indicaron que de hecho la economía, también en el primer trimestre, se contrajo menos 2,7%. Es decir, la diferencia entre estas dos cifras es abismal. Ahora, ¿en qué se pudiese basar el Banco Central de Venezuela para hacer esta afirmación? Hubo un crecimiento, según datos oficiales emitidos por las instancias que corresponden a la actividad petrolera y hidrocarburos, que Venezuela extrajo y exportó más petróleo en el primer trimestre del 2025 en comparación con el 2024. Específicamente, las cifras oficiales dicen que alcanzamos el 1.048.000 barriles por día, a diferencia de los 874.000 barriles por día que se pudieron haber extraído y exportado diariamente durante el primer trimestre del año 2020. Ahora, este crecimiento que anuncia el Banco Central, que el presidente anuncia, aplica solo para la actividad petrolera. Aparentemente están utilizando ese como indicador principal, porque si vemos estas dos cifras, estaríamos hablando de un crecimiento que supera el 19%. De hecho, está cerca del 20%, versus una observación, digamos, más en calle, no hablando del indicador propio de que emitió el Observatorio Venezolano de Finanzas, sino lo que yo he observado en la calle, en estas visitas que he hecho en el primer trimestre, hacia zonas como por ejemplo Táchira, Cojedes, también pasé por Barinas, también estuve por el estado Falcón, y se ha generado una suerte de microecosistemas económicos, donde lo que está imperando y dominando la actividad económica es estrictamente lo comercial. Para nadie es un secreto de que se dio un proceso, y todavía estamos viendo un proceso de devaluación del tipo de cambio de manera significativa, que la brecha llegó a estar inclusive hasta 40%, que hizo que muchos empresarios perdieran hasta un 8, inclusive en los peores casos, un 12% de su utilidad neta. Es decir, se ha visto más ventas en el primer trimestre del 2025, en algunos rubros sí, consumo masivo principalmente, víveres, empacados, enlatados, alimentos enriquecidos, entre otros, pero los márgenes de utilidad han bajado de manera significativa. Esto producto, por supuesto, de la pérdida del valor del bolívar con relación al dólar. Entonces, por ejemplo, te menciono otra cifra, el boletín farmacéutico que emite pues, el grupo Leti en sus investigaciones del comportamiento del sector farmacéutico. Ellos dicen que solo en enero y febrero el sector creció más de un 5%, solo en esos 2 meses. Estamos hablando de más de 50 millones de piezas, unidades de medicamentos que se distribuyeron a nivel nacional solo en esos 2 meses. Entre esos, bueno, está el tema de higiene personal, está el tema de consumo masivo de alimentos per se, pese al incremento de los precios que se han venido experimentando en los rubros como la carne, en el caso de las proteínas animales, carnes rojas, aves, cerdos, pescados, entre otros. Entonces, la suerte en este momento de análisis está dirigida a que el venezolano está comprando un poco más, si tiene dinero para comprar un poco más para protegerse. Por eso es que tú ves que los markets, los comercios, los supermercados siempre tienen afluencia de personas, y parece que se abren nuevos supermercados, nuevas farmacias mixtas, vamos a llamar así, que ese fenómeno está Sí. principalmente marcado, y las personas están buscando protegerse con medicamentos, con alimentos, con cosas que saben son de primera necesidad, y prefieren tenerlo en resguardo a esperar que el dinero pierda valor en un tiempo. Hablando un poco de lo que ha sido el tema cambiario, Leonardo, ¿qué lectura haces de la política cambiaria y monetaria implementada en estos primeros meses del año, particularmente en cuanto al impacto en la inflación, la disponibilidad para el crédito y la estabilidad del tipo de cambio?
Yo he venido diciendo, lo he venido comentando y reafirmando en los últimos 3 años, que este tema de la estabilidad relativa del tipo de cambio es artificial. Cada vez que menciono esto en medios de comunicación suena un poco ácido para algunas personas. Cuando digo ácido, porque genera un sinsabor, porque de hecho es artificial. Claro. Que el Banco Central inyecte constantemente divisas a la economía con el propósito de mantener estable el tipo de cambio bajo la filosofía de una oferta y demanda relativa, porque de hecho voceros del Poder Ejecutivo indican que el dólar oficial no es un dólar oficial porque el precio no lo establece el Banco Central, sino que lo establece la oferta y la demanda. Sin embargo, ¿a quién llegan esos dólares cuando se colocan en el mercado? ¿De quiénes realmente tienen acceso? Tú y yo tenemos acceso a comprar 100, 150, 200, 1000 dólares en el momento que queramos, cuando lo queramos, teniendo disponible en bolívares. No lo sé, aparentemente no, por lo menos esos son los comentarios que se dan en la calle. Entonces, esta suerte de estabilidad artificial era muy frágil, siempre ha sido muy frágil, yo lo he dicho constantemente. ¿Y qué dependía? ¿O de qué depende de que se siga inyectando divisas a la economía? Pero con una liquidez monetaria en bolívares en ascenso. Estamos hablando de alrededor de 85.000 millones de bolívares en circulación, tanto en piezas impresas o monedas como en cuentas digitales, que actualmente la mayor movilidad de bolívares en la economía son digitales, versus aproximadamente unos 5.000, unos 7.000, cuando mucho, millones de dólares en circulación en la economía en efectivo, que dependiendo del escenario, del contexto, no hablemos solo de dólares, hablemos de otras divisas, pesos colombianos, reales brasileños, euros también. Vamos a hablar de cono monetario y divisa internacional circulando, unos 5.000 millones, y unas reservas internacionales que aún no superan los 10.000 millones de dólares, cuyo monto líquido tal vez no está ni siquiera en los 5.000 o 6.000 millones de dólares. Oye, la diferencia entre una moneda, nuestra moneda de curso legal, el bolívar en circulación versus el respaldo de una divisa internacional versus el respaldo en producción, pues la diferencia es significativa. Es decir, este tema de la devaluación, uno, se veía venir, era prácticamente un hecho medido y pronosticado. Y el otro factor fundamental es que en este punto, viéndolo desde la perspectiva tecnoeconómica, el gobierno necesitaba devaluar. ¿Por qué? Porque sostener un tipo de cambio en 37 bolívares por dólar, que fue prácticamente en lo que se tuvo casi 2 años, versus una balanza comercial que no estaba favoreciendo en su política de incrementar las exportaciones de rubros no tradicionales y llamar inversiones internacionales, con un tipo de cambio anclado en una tasa que aparentemente era irreal, no le favorecía económicamente al gobierno. Por eso se da esta suerte de devaluación que desde mi perspectiva tiene mucho que ver con la planificación financiera que el gobierno está realizando. Mira, desde tu perspectiva, Leonardo, ¿cuáles son los desafíos estructurales que el empresariado venezolano debe priorizar para afrontar el segundo trimestre de 2025? Y especialmente en términos de costos, abastecimiento y demanda interna. Fíjate, el tema aquí del empresario es que todavía percibo, por la conversación que he tenido con muchos empresarios, sobre todo empresarios comerciantes en varias ciudades del país, es que hay una ilusión de que en algún momento el tipo de cambio se va a estabilizar y todo va a volver a la normalidad de cuando el tipo de cambio estuvo estable un periodo determinado. Y todavía hay una suerte de creencia de que debemos obtener altos márgenes de utilidad, porque la economía lo permite. Si nosotros queremos operar en esta economía, la precisión con la que tenemos que trabajar las estructuras de costos es algo quirúrgico. Optimización de los costos y la disminución de los gastos tiene que ser llevado a un nivel de precisión tal que yo realmente como empresario entienda en dónde está entrando el dinero, cómo está saliendo y realmente cuánto me está quedando luego de un proceso operativo. Porque hay muchos factores alrededor. Está el tema de la voracidad fiscal, está el tema de la competencia por precio ante una informalidad empresarial que sigue en ascenso, que está por encima del 58% a nivel nacional. Está el tema de, siempre están los fantasmas presentes de la posibilidad de control de precios. Ojo, no estoy diciendo que va a haber un control de precios ni nada por el estilo, pero siempre está presente porque la ley de precios justos sigue vigente, esa ley no ha sido derogada. ¿Ok? Por lo tanto, esa posibilidad de la fiscalización de la SUNDE y otros elementos asociados al tema de los precios, cómo se están manejando versus tipo de cambio, puede afectar de manera significativa la proyección de crecimiento de una empresa. Por lo tanto, yo invito al empresario a que si hoy ha trabajado mucho sobre la estructura de costo, ya ha hecho con bisturí, ha sacado y ha metido lo que no va, lo que sí va, tiene que hacerlo con mayor detalle y con mayor precisión, con el escenario siempre partiendo del escenario menos optimista posible, es decir, con cuál es el mínimo de utilidad neta que yo estoy dispuesto a seguir trabajando en un contexto como Venezuela, con crédito reducido, producto de que el encaje legal
sigue en el 73% y con todos los elementos de riesgo que están actualmente presentes en la economía. Y otro factor fundamental que es importante que tomemos en cuenta, empresarios e inversionistas, las zonas de confort. Yo entiendo, y de hecho estuve reciente en Maracaibo y vi con mucho agrado más dinamismo, mayor cantidad de tráfico, mayor población de consumo en centros comerciales y en zonas comerciales. Bien interesante decir, vi un dinamismo diferente, producto de que hay personas que están regresando, hay personas que decidieron no irse, producto de la política migratoria que se está aplicando en Estados Unidos, pero esto puede ser solo un efecto oleaje, oleaje a la alza. Entonces, cuando hay oleajes a la alza relativa, el empresario como que se relaja y como que dice, bueno, la cosa va a mejorar y ahora sí me relajo porque las ventas se dan por defecto por sí solas. No podemos seguir, y esta sí es mi recomendación directa, no podemos seguir manejando empresas indistintamente de su tamaño como si fuesen un kiosco desordenado, una quincalla desordenada, un pequeño negocio que nunca va a crecer, porque el empresario es el que compra, es el que vende, es el que paga, es el que se paga la utilidad, es el que saca dinero de la caja de la empresa para hacer la compra del mes en su hogar. Es decir, hay que realmente desarrollar mente empresarial, visión corporativa y posibilidad de escalabilidad aún en una economía tan complicada. Salir de la zona de confort implica inclusive salir de tu ciudad. Bien. Leonardo, el gobierno ha sido muy enfático y ha insistido mucho en el tema de la aplicación de la tasa cambiaria legal, de la tasa BCB, para lo que tiene que ver con el proceso de venta en los establecimientos y en todo lo que tiene que ver con todas las transacciones económicas que se hagan aquí en el país. Sin embargo, se ha visto como muchos negocios, muchas empresas se mantienen bajo ese esquema. Sin embargo, otros ya de manera un poco tímida han comenzado a establecer un promedio. Bueno, si el BCB está en tanto y la tasa paralela está en tanto, sacamos la media y vamos a cobrar esa tasa. ¿Consideras tú que hacia allá vamos o se va a mantener de alguna manera el estatuto que el gobierno plantea de que se tiene que seguir trabajando a la tasa BCB? ¿Cuánto tiempo crees tú que pueda ser sostenible? Que las empresas puedan seguir operando trabajando netamente a la tasa BCB. La realidad cambiaria es un hecho. Es decir, si yo vendo en BCB, pero compro en dólares, y los dólares yo los compro a la tasa que esté, promedio, tasa paralela, o sea cual sea el indicador de referencia, la empresa tiene dos opciones. O vende a pérdida al punto de que su capital se extingue y desaparece, o ajusta su estructura de costo a esa dinámica cambiaria para poder mantenerse. ¿Ok? Es decir, naturalmente y orgánicamente tratar de forzar a la economía para que funcione según unos parámetros que posiblemente no sean realistas, lleva a que muchas empresas desaparezcan u otras decidan pasarse a la clandestinidad o a la informalidad. Y además genera una corriente de no tributación, de no Correcto. contribución, de no aporte al sistema económico. Entonces, ¿qué pasa? En algún punto, y de hecho ya eso está ocurriendo, aunque el gobierno insiste, aunque han soltado fiscales a la calle, que no hay que utilizar la tasa del BCB, la brecha sigue amplia, es decir, la brecha sigue por encima del 15%. Entonces, Correcto. cambiariamente y operativamente, obligar a que la economía funcione en tus términos cuando la dinámica empresarial o la dinámica económica y demanda está marcando otra ruta, es volver a ese pasado siniestro y pernicioso que se vivió con control de cambio, que se vivió con control de precios, que se vivió con persecución de empresarios, que llevó a que desaparecieran más de 15.000 empresas en un lapso de aproximadamente de unos 5 o 6 años. Entonces, el empresario se va a adaptar en función de mantener su capital, de no perder su capital y mantenerse operando el país. Si el gobierno empuja a la fuerza a que la economía se ajuste a unos parámetros que pudiesen, repito, considerarse no realistas de acuerdo al enfoque monetario y productivo que existe actualmente en el país, las empresas, pues lamentablemente, o desaparecerían y los que decidan seguir operando pasarían a la informalidad. Con esto, quiero ser también responsable. No los estoy invitando a eso, para que no se malinterpreten los comentarios que estoy haciendo. Con esto quiero decir que eso es un efecto que pudiese generarse tipo aguas abajo si se obliga al empresario a operar con unos esquemas que desde el punto de vista económico pudiesen ser no realistas en función de la oferta y la demanda que se está viviendo actualmente en el mercado. Por lo tanto, si el empresario trabaja con una tasa diferente a la del Banco Central, gobierno, en conciencia de lo que está ocurriendo en la calle, ¿qué debería hacer? Debe aumentar la oferta de divisas en la economía. Y si no aumenta la oferta de divisas en la economía porque no tiene disponibilidad, tiene que generar las condiciones para que esa afluente de divisas se genere por otros caudales. Pero a la fuerza no se va a conseguir absolutamente nada positivo para absolutamente nada. Sí.
Leonardo, me gustaría cerrar la entrevista con un mensaje final para aquellas personas que están escuchándote a través de hoy en la cámara por lo que 101. Fíjate, yo me dedico a recorrer el país, siempre que puedo, siempre que lo planifico, por supuesto, y en cada ciudad que visito veo realidades bien particulares, algunas semejantes unas de otras, otras muy diferentes, muy divergentes entre sí, pero he visto mucha oportunidad de inversión en el rubro que sea, negocios que tienen tal vez un tiempo de vida útil determinado, otros que tienen posibilidad de escalar y convertirse en grandes modelos de negocio, inclusive de cadenas o que fortalezcan la cadena de valor. Por lo tanto, yo invito al empresario a que analice el contexto, invierta de forma inteligente y no lo haga por moda, no lo haga por imitación, no lo haga por el famoso a ver a dónde me está llevando el viento en este momento. Que Al lo haga de famoso forma. como vaya viniendo, vamos viendo. Claro, porque es que el tema es que en este momento seguimos, y digo desde el punto de vista general, aplicando creencias, cliché, tóxicas desde el punto de vista de inversión. Oye, tú estás colocando un modelo de negocio, 30.000, 60.000, 120.000 o más, y vas a esperar a que la suerte te indique cuándo vas a recuperar ese capital, cómo se van a manejar las ventas, porque simplemente hiciste un negocio que tú creías que te parecía bien en función de lo que está viendo a tu alrededor inmediato. Entonces tenemos que comenzar a profesionalizar la gestión empresarial y la gestión de inversión. Tenemos que volvernos nuevamente científicos para observar, comparar y experimentar cuando se trata de dinero, para dejar de frustrarnos en el camino si un negocio no funciona y más bien medir posibilidades en función de escenario. Yo invito a que dejemos de improvisar y comencemos a planificar, dejemos de copiar y comencemos a innovar. Dejemos de creer en cuentos de camino y pajaritos preñados y veamos oportunidades donde realmente están. El país está lleno de necesidades insatisfechas y el que quiera satisfacer esa necesidad y lo haga de forma oportuna y con visión empresarial de escalabilidad, creo que tiene una buena oportunidad de crecer y establecerse en Venezuela. Muchísimas gracias, Leonardo. Me gustaría que compartieras los canales de comunicación para que la gente pueda estar en contacto contigo. Claro, con gusto a través de las redes sociales, Leonardo J. Soto G de Gato, que es mi nombre, Leonardo Javier Soto Budiño, a través del 0414-608-3529, que es mi teléfono directo y con mucho gusto les atiendo. Excelente, Leonardo. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio de tu tiempo. Y bueno, te esperamos por aquí, por Maracaibo, próximamente que podamos compartir personalmente. Fuerte abrazo. Gracias, Victoria, sin duda. Un abrazo. Bien, amigos, hasta ahora continuamos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Hoy en la Cámara.